Muy buenas, mis queridos amigos. Quiero contarles que hay una conversación que ocurre muchas veces en agencias de publicidad, en estudios de diseño y en cualquier tipo de equipo creativo alrededor del mundo. Y siempre ocurre después de publicar, nunca antes. Es la conversación donde el cliente dice, esto no era lo que yo pedí. Y la agencia dice, eso es exactamente lo que el brief decía. Y los dos tienen razón, cada uno desde su lado, desde su perspectiva. Y ahí es donde empieza el gran problema. El problema no es que el cliente sea difícil, que sea aburridor, que sea complejo. No es que la agencia sea descuidada, que su trabajo sea malo o sea desconsiderada. El problema es que nunca hubo un acuerdo real, un acuerdo sobre qué se iba a entregar, sobre cómo se iba a revisar, sobre quién y de quién iba a ser el contenido una vez este fuese publicado. Hoy hablaremos de este acuerdo, el que le falta a la mayoría de las campañas creativas y del precio que se paga cuando este no existe. Si trabajas en el mundo creativo, seas una agencia o un freelancer o un cliente de estas, este video es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los demás videos que siguen. El brief es una herramienta de comunicación. Es donde el cliente describe qué quiere, a quién va a dirigirlo y cuál es el mensaje. Es esencial, pero no es un contrato. Un contrato define obligaciones mutuas. El brief define la intención de una sola de las partes. La diferencia práctica, ¿cuál es? Si hay conflicto sobre si una campaña cumplió o no los objetivos, el brief dice exactamente qué se quería. El contrato te dice qué prometió, cómo se iba a medir y qué pasa si no se cumple. Muchas agencias trabajan sin contrato porque la relación con el cliente se basa en la confianza o quizás porque el proyecto surgió rápido y simplemente no hubo tiempo. O quizás porque el cliente es un conocido, un amigo, un primo, un hermano y parece innecesario tener un contrato. Todas esas razones son comprensibles y todas esas razones pueden volverse en contra de alguien cuando llegue el problema. Mucho ojo, no estoy hablando de un contrato de 30 páginas súper complejo y súper denso. Estoy hablando de un acuerdo que cubra los 5 asuntos que usualmente generan conflicto en este tipo de relaciones. Y vamos a arrancar. Primero, ¿qué se entrega exactamente? No es un tema de concepto general. Los formatos específicos, las piezas exactas, las versiones a incluir, los idiomas a manejar, las resoluciones, es un listado simple y sencillo, acordado, firmado, antes de empezar. Segundo, ¿cuántas rondas de revisión están incluidas en el trabajo que se va a hacer? Este es el punto que más desgasta a los creativos. El cliente pide cambio tras cambio. La agencia los hace o el freelancer los hace porque no quiere perder la relación. Y al final, el proyecto triplicó el tiempo estimado sin que nadie pagara por ese tiempo extra. ¿O no, mis queridos creativos? 2 o 3 rondas es el estándar. Lo que venga después debe tener un costo y se debe plasmar. Tiene que estar escrito antes. 3. ¿Quién aprueba y en qué plazo? Una campaña puede tener 5 personas del lado del cliente con 5 opiniones distintas. Si no defines de manera clara y expresa quién tiene la última palabra, en qué y en cuántos días se da la aprobación, el proyecto puede quedar paralizado semanas. Un interlocutor único, ojo, un interlocutor único, un plazo de respuesta por escrito, claro y contundente. Cuarto punto, ¿de quién es la propiedad intelectual? Ojo, el contenido que crea la agencia, ¿de quién es mientras este no se ha pagado? Y después de pagar, ¿qué puede hacer cada parte con ese contenido? ¿Puede la agencia quizás usarlo en su portafolio? ¿Puede el cliente adaptarlo para otros mercados sin pagar nada más? Esas preguntas son aquellas que tienen respuestas distintas según lo que se acuerde entre las partes. Lo importante justamente es eso, que se acuerden antes de ¿qué?
de iniciar el trabajo. 5. ¿Qué pasa si el cliente cancela a la mitad del trabajo? ¿Cuánto ha pagado? ¿Cuánto le queda por pagar? ¿Qué se le entrega de lo que ya se ha hecho? Un buen acuerdo siempre define eso antes de que sea necesario, porque cuando sea necesario ya es tarde para negociar con calma. Voy a contarles la historia de mi buena amiga Dani. Ella tenía un estudio de contenido. Aceptó un proyecto grande con una marca de moda. Había brief, perfecto. Había propuesta económica, perfecto. Había entusiasmo de los dos lados, fantástico, pero no había contrato. Ojo, no había contrato. A la tercera semana de trabajo, el cliente cambió al director creativo interno. El nuevo director tenía una visión completamente diferente, distinta de lo que se había conversado antes. Pidió que se rehacieran casi todo lo que se había producido. Dani lo rehizo, sin contrato. No había límite de revisiones. El cliente además después dijo que el trabajo producido hasta ese momento era de ellos, aunque no habían pagado completamente los servicios que Dani les había prestado. Sin acuerdo de propiedad, no había con qué rebatirlo. ¿Qué pasó? Al final, Dani cobró el 60% de lo que había presupuestado, trabajando casi el doble del tiempo que se había estimado. Y no pudo usar ese trabajo en su portafolio porque el cliente lo prohibió aduciendo confidencialidad. Nada de lo que pasó era inevitable. Todo era 100% evitable, con un acuerdo de una página firmado al principio de la relación. Queridos, proponer un contrato no es desconfiar del cliente, es exactamente lo contrario. Un cliente que respeta tu trabajo va a entender que trabajar con acuerdos es una señal de profesionalismo. Si un cliente reacciona mal a la idea de firmar algo básico contigo antes de pensar, eso te debería estar diciendo algo muy, muy importante sobre cómo va a ser esa relación. Tendrás tú que reevaluarlo. Y desde el lado del cliente, ojo, si contratas a una agencia o a un creativo sin un acuerdo claro, eres tú quien queda desprotegido. Porque si el trabajo no llega a lo que tú esperabas, no tienes nada escrito que respalde tu reclamo. Ojo, el acuerdo protege a los dos, siempre, sin excepciones. Recuerda, la próxima vez que arranques un proyecto creativo, antes del primer diseño, antes del primer esbozo, antes de la primera línea de copy, antes de producir cualquier cosa, ¿qué tienes que hacer? Firmar un acuerdo. Y este acuerdo no tiene que ser largo, no tiene que ser complejo, tiene que ser claro. Tiene que haber entregables, revisiones, aprobaciones, propiedad y cancelaciones. Eso es suficiente para proteger lo más valioso que tienes en un proyecto creativo: tu tiempo, tu trabajo y la relación con tu cliente. Si este video te ayudó a ver algo que antes no veías, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete. El próximo video entra a los contratos con influencers y talentos creativos, lo que nunca puede faltar y lo que pasa cuando no hay ninguno. Nos vemos en la próxima.